Gracias porque tú has sido muy bueno con nosotros. Desde antes de que naciéramos, tú ya habías puesto tu mirada en nosotros. Y tu amor fue tan grande que a pesar de nuestros pecados, que a pesar de nuestra maldad, tú nos has hecho tanto bien a través de nuestro bendito y amado Señor Jesucristo, que no lo merecemos, pero te agradecemos por tu infinita gracia y misericordia, y que por tal motivo hoy nos permites estar aquí todos reunidos, porque lo que nos une no es una religión, lo que nos une no es una denominación, lo que nos une es Cristo. Y el que nos ha unido es su Santo Espíritu. Y te damos gracias por ello. Te alabamos y te bendecimos y te rogamos que el día de hoy tú nos permitas conocerte más. Que esta enseñanza no sea solamente información para nuestra mente, sino que también sea transformación para nuestro corazón. Pero no solo eso, sino que podamos contemplar de mejor manera tu gloria. Ayúdanos, Señor. Te necesitamos, que tu Santo Espíritu abra nuestros corazones y que tu palabra penetre hasta lo más profundo y haga una transformación en nuestras vidas, de tal manera que cada día podamos amarte más, desearte más, deleitarnos más en ti, y que en consecuencia a eso podamos reflejar más tu carácter en nuestras vidas y servir a nuestros hermanos en cualquier momento que se nos presente la ocasión. Así es que te rogamos que nos ayudes en este tiempo, Señor. Y te damos gracias y te pido de manera personal que guardes mi corazón, que guardes mis pensamientos, que guardes mi boca de decir algo que no provenga de tu Santo Espíritu. Porque aquí yo no vengo a proclamar mi verdad, no vengo a proclamar mi palabra, vengo a decir lo que tu Santo Espíritu quiere decir a tu iglesia el día de hoy. Así es que te ruego que me guardes, que me ayudes y me sostengas durante la predicación de tu palabra, para que el nombre de nuestro Señor Jesucristo sea glorificado en todo y tu iglesia sea edificada. Te lo rogamos, bendito Dios, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, hermanos. Recordemos que estamos en una nueva serie que se llama ¿cómo? A ver si se acuerdan. Hay más o menos, ¿verdad? Muy bien. Sirviendo por su amor, y ese nombrecito tiene una intencionalidad, hermanos. Está hecho con intención ese título, porque nosotros servimos por su amor. Es derivado al amor de Dios, ¿verdad? Que nosotros podemos servir. Pero no solamente es por su amor, sino que cuando sirvamos, ¿cómo lo tenemos que hacer? Con amor, ¿verdad? Entonces, la primera parte de ese título muestra la verticalidad, por decirlo de esta manera, sirviendo por su amor, y la segunda parte muestra la horizontalidad, ¿verdad? Donde decimos que es con amor. Y ahora, hermanos, nada más para ponerlos un poquito en contexto, cómo se planearon estas enseñanzas y ustedes puedan entenderlo un poquito más hacia dónde nos dirigimos en esta serie de enseñanzas. Recordemos que todos los que estamos aquí, inclusive sean incrédulos o creyentes,
todos servimos. ¿Estamos de acuerdo? Todos, todos. De una manera u otra, todos servimos. Porque no estamos hablando solamente en la iglesia. Estamos hablando que podemos servir aquí o podemos servir afuera. Pero al final todos servimos. Aunque tuvieras 1000 empresas, tienes que servir al final del día. ¿Estamos? Entonces, y aunque fueras una persona en tu propia empresa, pues le tienes que servir a tus clientes. Así es que al final del día todos servimos. Así es que estas enseñanzas no solamente son para los servidores de la iglesia, es para cada persona que se encuentra en este lugar y que por la gracia de Dios la ha traído. Entonces, hermanos, esta serie de enseñanzas fueron divididas en 4 partes. La primera parte es, y lo que vamos a mostrar y que hoy terminamos con ello, es que el amor es indispensable para el servicio cristiano. ¿Sí? Esa es la primera parte de nuestras enseñanzas. ¿Sí? Vamos a demostrar que el amor es indispensable para el servicio cristiano. Y hoy vamos a culminar con esa primera parte. Luego va a venir una serie de enseñanzas dentro de la misma serie de sirviendo por su amor con amor. Dentro de esa serie, la segunda parte va a estar enfocada a mostrar el carácter y la conducta de un servidor que ama. ¿Sí? Y ahí nos vamos a pasar varias semanas también viendo el carácter y la conducta de un servidor que ama. Y nuestra tercera parte va a ser enfocado a las obras de un servidor que ama. ¿Cuáles esas obras que tienen que mostrar el amor de ese servidor? ¿Sí, hermanos? Y por último, pero no por ello menos importante, en cuarto lugar, vamos a ver una serie de enseñanzas, pero estas sí van a ser enfocadas de manera precisa al liderazgo bíblico de pastores, ¿sí? Cómo en nuestra iglesia se van a levantar pastores, cuáles van a ser el proceso, los filtros, entrenamiento, capacitación y todo de acuerdo basado a la escritura. ¿Sí, hermanos? Entonces, dentro de nuestra serie Sirviendo por su amor con amor, van a estar estas 4 partes, ¿sí? Y hoy vamos a terminar con la primera parte, que es: el amor es indispensable para el servicio cristiano. Y el nombre de nuestra enseñanza el día de hoy, para los que anotan, es el poder motivador del amor al servir. ¿Sí? El poder motivador del amor al servir. Y mis amados hermanos y amigos que nos acompañan el día de hoy, ¿verdad? Es por la gracia y la misericordia de Dios que estamos un día más el día de hoy reunidos para adorar a nuestro único y sabio Dios y ser edificados a través de su santa palabra en el poder de su Santo Espíritu. Así que, hermanos, damos gloria y honra a nuestro bendito Señor Jesucristo, que le plació permitirnos vivir una semana más a pesar de todos nuestros pecados y con ello derramar de su infinita gracia sobre nuestras vidas y poder venir a gozarnos en su presencia y disfrutar de la comunión con nuestros hermanos. ¿O no es así, hermanos? Ok, entonces, hermanos, hasta ahora hemos visto 2 cosas de manera muy general. La primera que hemos visto es que todo servicio, por muy impresionante o heroico que nosotros hagamos, inclusive hasta el punto de dar nuestra propia vida, sea dentro de la iglesia o fuera de la iglesia, es un sonido molesto, no ayuda a nadie y nos volvemos inútiles a los ojos de Dios si ese servicio
no está bañado de amor. De nada sirve. Y eso lo vimos en Primera de Corintios, capítulo 12, versículo 31 hasta el versículo 3 del capítulo 13. Por lo tanto, hermanos, esto nos debió haber llevado a reflexionar en lo siguiente. Si todo lo que hacemos, sea que prediquemos, que enseñemos, administremos, cantemos, trabajemos, limpiemos y todas las demás actividades que hacemos diariamente para el servicio de los demás en todas las áreas de nuestra vida, si todo eso está bañado de amor. Debimos haber reflexionado en eso. ¿Sí, hermanos? Eso es a lo que nos debió de haber llevado. Eso de manera general, no voy a ver toda la enseñanza, ¿verdad? En segundo lugar, y cosa muy seria, hermanos, que inclusive se los externaba a los hermanos del grupo de comunión. Porque, hermanos, cuando Dios trae a alguien aquí a predicar, es porque Dios quiere traer un mensaje específico para su iglesia. ¿Sí estamos de acuerdo? No es de oquis, no es por suerte, no es un acto fortuito, sino que Dios la semana pasada trajo una enseñanza específica a su iglesia bíblica solo por gracia. Y hermanos, en esa enseñanza vimos que la esencia de la vida cristiana no está en el activismo, ni en la doctrina correcta solamente, sino en el amor a Cristo. Porque, hermanos, aunque el Señor, si se acuerdan de Efesios, ¿verdad? De la iglesia a la que fue dirigida esa carta en Apocalipsis capítulo 2, ¿sí, hermanos? ¿Se acuerdan del versículo 1 al 7? Ahí vimos que aunque el Señor Jesucristo elogia el arduo trabajo, la perseverancia y la defensa de la verdad a los efesios, ¿qué hizo por otro lado? Los reprende al abandonar el primer amor. Es decir, hermanos, esta iglesia, y reflexiona en esto en tu propia vida, esta iglesia había abandonado el gozo de adorar, había abandonado el hambre por conocerle mejor mediante su palabra, había abandonado el deseo de entender su amor más plenamente, había abandonado la sed de crecer espiritualmente, había abandonado el amor por cantar sus alabanzas, había abandonado el orar fervientemente unos por otros, había abandonado el preocuparse sacrificialmente por las necesidades de los demás, había abandonado, ¿verdad, hermanos?, vivir como una familia. Había abandonado el servirse mutuamente con gozo en la iglesia y también en los hogares. Había abandonado el buscar satisfacer las necesidades físicas y espirituales de las personas y había abandonado el gozo, la alegría, la pasión de ir y predicar a los incrédulos. Por esta razón, hermanos, la iglesia tenía que actuar inmediatamente para encender nuevamente la llama del amor original, del primer amor. El fracaso en hacer eso, hermanos, en cambiar, el fracaso en cambiar resultaría en el desastre para la iglesia. Porque, hermanos, el Señor advierte con firmeza diciendo que si no nos arrepentimos, dice, vendré pronto a ti
y quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieres arrepentido. Y eso, ¿cómo lo aplicamos a nuestra vida y a nuestra iglesia, hermanos? Esta es una advertencia que demuestra cuán seriamente Jesús considera el abandonar el primer amor, hermanos. La amenaza es real. Si esta iglesia no se arrepiente, vendrá y quitará el candelero de su lugar cuando fue dirigida a la iglesia de Éfeso. Es decir, Él traerá a su fin la existencia de esa iglesia local. Por lo tanto, hermanos, si cada uno de nosotros no nos arrepentimos y volvemos al primer amor por Jesucristo y su iglesia, entonces, hermanos, y con dolor lo digo en mi corazón, no se nos haga raro que un día ya no esté esta iglesia aquí como una disciplina de Jesucristo y que la iglesia tenga que ser movida a otro lugar. En consecuencia, te pregunto para tu reflexión, mi amado hermano, ¿ya hiciste lo que Dios te mandó la semana pasada? ¿Ya te arrepentiste? ¿Ya te diste cuenta de dónde has caído? ¿Y ya te arrepentiste y ya volviste a practicar las obras que hacías desde el principio? Con ese fuego, con esa pasión, con esas ganas que inclusive de dar tu vida al Señor. Porque si no, hermanos, y eso a mí me ha llevado a reflexionar mucho. Y no lo digo en son de amenazar, hermanos, sino esa advertencia de parte del Señor. Yo lo vi así. Desde que el pastor me mandó su enseñanza, al siguiente día yo tuve que ir delante de Dios pidiéndole perdón por ello. Y hermanos, si esto lo tomamos a la ligera, la pregunta sería, y era lo que yo les quería también externar, Romita, que nos han entregado unos terrenos de unos hermanos que quién sabe de dónde salieron, ¿será una nueva plantación o será que Dios mueva su iglesia para acá porque no nos hemos arrepentido y no queremos hacer las obras como las hacíamos desde el principio con el primer amor? Y eso es para nuestra reflexión, hermanos. Ahora, siguiendo con esta serie, me gustaría empezar, hermanos, esta tercera enseñanza sobre lo indispensable del amor en todo servicio cristiano, reflexionando a través de una pregunta que nos dirigirá al corazón de esta enseñanza. Y hermanos, para los que servimos dentro de la iglesia, en algún ministerio, o inclusive para aquellos que sienten el llamado de Dios para servir a su iglesia en cualquier área que Él disponga, reflexiona en esta pregunta, hermano, y sé honesto delante de Dios, porque recordemos que la Escritura dice, yo el Señor, que examino los pensamientos y escudriño las intenciones del corazón para darle su merecido a cada uno la cosecha de las acciones que sembró, en Jeremías 17:10. Por lo tanto, hermano, reflexiona en esto. ¿Cuál es la verdadera motivación que hay detrás de tu servicio al Señor o de querer servir al Señor? ¿Cuál es tu verdadera motivación? Ahora, mis amados hermanos, debemos recordar que nuestro servicio, como lo dije al principio, no se limita a los ministerios dentro de la iglesia, porque indudablemente cada uno de nosotros servimos en muchísimas áreas en nuestra vida diaria. Por ejemplo, los esposos, ¿a quiénes sirven? A sus esposas y a sus hijos si es que los tienen, ¿verdad? Las esposas, ¿a quiénes sirven? A sus esposos o a sus hijos si es que los tienen, ¿verdad? Los hijos, ¿a quiénes sirven?
a sus padres, los padres a quienes sirven, a sus hijos, ¿verdad? Los empleados a quienes sirven, a sus jefes, y los dueños a quienes sirven, a sus empleados. Por lo tanto, hermanos, todos los que estamos aquí deberíamos reflexionar en esta misma pregunta: ¿cuál es la verdadera motivación que hay detrás de tu servicio al Señor? ¿Será acaso que lo haces para verte como una buena persona? ¿O porque quieres tener gente a tu cargo y sentirte importante? ¿O por el amor al dinero? ¿O porque es lo que todo buen cristiano debería hacer? ¿O simplemente por el deleite de servir a las personas? ¿O por ganarte la aprobación y la admiración de la gente? ¿O porque a lo mejor te sientes inútil si no sirves en nada? ¿O porque te han insistido en que debes de servir en algo? ¿O porque inclusive tu papá o tu mamá sirven? Entonces yo me veo obligado también a servir. Así es que, hermano, reflexiona en esto. ¿Cuál es tu verdadera motivación al servir? Y en cualquier caso, mis amados hermanos, a través de esta enseñanza trataré de demostrar que con las escrituras, que nuestra motivación genuina y de la cual debería emanar o surgir nuestro servicio es el amor. De hecho, hermanos, de manera muy clara y contundente, vemos que el amor fue lo que motivó a nuestro Dios el Padre a enviar a su propio Hijo a morir por nuestros pecados y salvarnos de la condenación eterna a la que estábamos destinados. Y sin lugar a dudas, porque esto inclusive lo investigué en Google, ¿verdad? No me metí a una investigación tan profunda, hermanos, pero investigué cuál era el versículo más citado de toda la Biblia. ¿Y cuál creen que fue? Juan 3:16. ¿Y qué dice Juan 3:16? Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Por consiguiente, mis amados hermanos, deberíamos concluir que el amor es el motivador más poderoso en todo servicio que nosotros realicemos, sea dentro de la iglesia o fuera de la iglesia. Y por esta razón, hermanos, veremos esta realidad desde tres perspectivas que nuestro servicio debería estar motivado por el amor. Lo vamos a ver desde tres perspectivas. Y si lo viéramos como inclusive una cadena, hermanos, el primer eslabón y del cual se origina todo lo demás, es lo primero que vamos a ver: el amor de Cristo por nosotros. Después, en segundo lugar, veremos nuestro amor a Cristo. Y en tercer lugar, veremos el amor hacia otros. Así es que si estos tres los uniéramos, hermanos, como un lazo, se convertirían en un cordón de tres dobleces y nuestro servicio sería motivado. Escuchen con atención, hermanos. Nuestro servicio sería motivado por una fuerza imparable e inagotable, porque así es el amor de Dios. Así es que, hermanos, veamos el primer punto de nuestra enseñanza: que nuestro servicio debería estar motivado por el amor de Cristo por nosotros.
Así es que vayamos al primer pasaje, hermanos, que nos revelará con claridad y sencillez este primer eslabón de nuestra motivación al servir a otros. Vayan conmigo a 2 Corintios, capítulo 5, versículo 14 y 15. Segunda de Corintios, capítulos 5, versículos 14 y 15. Y recordemos, hermanos, para aquellos que a lo mejor, bueno, recordar que este tipo de predicaciones que ahorita vamos a llevar son predicaciones temáticas, porque estamos enfocándonos en un tema en específico, el servir por amor con amor. Por lo tanto, habrá ocasiones en las que hagamos una predicación expositiva, es decir, agarremos un texto, un pasaje y lo vayamos desmenuzando, mostrando la verdad que queremos enseñar a su iglesia. Pero en otras ocasiones lo haremos de manera temática, utilizando varios pasajes a través de la escritura, apuntando hacia esta verdad, pero siempre guardándonos de no usarlo de manera incorrecta. ¿Sí, hermanos? Y si me equivoco, con amor pueden venir terminando la enseñanza, hermanos, y me pueden corregir, por favor, ¿sí? Porque me puedo equivocar. ¿Estamos de acuerdo? Ok, hermanos. Entonces, 2 Corintios, capítulo 5, versículo 14 y 15 dice así, hermanos: porque el amor de Cristo nos constriñe, pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron, y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Ahora, hermanos, permítanme leer la primera parte de este versículo 14, pero en la traducción lenguaje actual, para que nos dé un poco más de claridad en lo que Pablo nos está queriendo decir. Fíjense cómo lo dice esta versión, y es hacia donde lo apunta. Dice: el amor de Cristo domina nuestras vidas. Ahora, hermanos, demos un pequeño vistazo a lo que Pablo se tuvo que enfrentar al ser un servidor de Cristo, a ser un siervo de Cristo, para que hallemos un sentido más profundo a estas palabras que acabamos de decir. Así es que, hermanos, vayan conmigo a 2 Corintios, ahí mismo en ese libro, pero ahora al capítulo 11, para que vean todo lo impresionante que hizo Pablo y por lo cual dijo esa verdad que acabamos de leer en 2 Corintios 5:14. No nada más Pablo lo dijo de dientes para afuera. Fíjense, aquí está la demostración de ese amor que lo dominaba. Dice la palabra del Señor en 2 Corintios capítulo 11, versículo 23 al 28. ¿Son ministros de Cristo? Y ese ministro significa siervo, servidor. Pregunta Pablo y dice: como si estuviera loco hablo. Yo más, en trabajos más abundante, en azotes sin número, en cárceles más, en peligros de muerte muchas veces. De los judíos 5 veces he recibido 40 azotes menos uno. 3 veces he sido azotado con varas. Una vez apedreado. 3 veces he padecido naufragio. Una noche y un día he estado como náufrago en alta mar, en caminos muchas veces, en peligros de ríos, peligros de ladrones, peligros de los de mi nación, peligros de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros entre falsos hermanos, en trabajo y fatiga, en muchos desvelos, en hambre y sed, en muchos ayunos, en frío y en desnudez, y además de otras cosas, lo que sobre mí se agolpa cada día: la preocupación
por todas las iglesias. Fíjense el corazón de Pablo, el latir de Pablo. Y ahora, hermanos, viendo este cuadro, y lo digo de manera sarcástica, viendo este cuadro tan trágico y desmotivador para nuestra cultura, una cultura hedonista que busca el placer propio por encima de todo y de todos los demás, uno se preguntaría, y creo, hermanos, que si Pablo viviera en nuestros tiempos, le preguntaríamos: Pablo, ¿qué fue lo que te motivó a servir de una manera incansable y desprendida? Sin lugar a dudas, hermanos, su respuesta sería: el amor de Cristo domina mi vida. Lo que dice 2 Corintios 5. O como dice en otra versión, el amor de Cristo se ha apoderado de mí. Evidentemente, hermanos, Pablo se estaba refiriendo al amor de Cristo por él. Porque, amados hermanos, la única razón por la que nosotros podemos amar a Dios es porque Él nos amó primero, dice Primera de Juan capítulo 4 versículo 19. Y además, hermanos, no fue, y pongan atención con esto, hermanos, no fue cualquier demostración de amor lo que Cristo realizó, sino que fue un despliegue impresionante de su infinito, eterno, incondicional e incomprensible amor de nuestro Señor Jesucristo. Por esta razón, hermanos, Pablo explica por qué el amor de Cristo tiene tal dominio sobre los motivos de su vida. Y lo leímos en el versículo 14 de 2 Corintios capítulo 5, pensando, sabiendo esto, convencido de esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Así es que, hermanos, piensen en esto. ¿Qué mayor demostración y reflexión, hermanos, de verdad? Te lo ruego en el amor de Cristo. ¿Qué mayor demostración hay del amor de Dios que siendo cada uno de nosotros, siendo pecadores, estando destituidos de la gloria de Dios, bajo maldición, condenados al infierno por la eternidad, y sin embargo Cristo murió en nuestro lugar, recibiendo la justa ira de Dios contra los pecados, haciéndose maldito, librándonos de la ira de Dios y la condenación eterna, y en su lugar nos ha justificado, perdonado, adoptado, dándonos la vida eterna y disfrutar de Él por siempre. Hermano, ¿qué mayor demostración hay del amor de Dios? La respuesta es ninguna. Por lo tanto, ¿qué mayor motivación, hermanos, puede haber en nosotros para servir a Dios? No de una manera mediocre, de una manera incansable, que te fatigues y llegues a tu casa exhausto por haber dado toda tu vida el día de hoy. Si Jesús no tuvo en el dar su propia vida, humillarse, hacerse como uno de nosotros y dar su propia vida por nosotros, ¿qué mayor demostración, hermanos?
puede haber para nosotros? ¿Qué más necesitas para servir a Dios de una manera incansable y sacrificada hasta dar tu vida por completo, que no sea el amor de Dios que lo llevó a sacrificar a su propio Hijo para el beneficio de nosotros? En otras palabras, mis amados hermanos, ¿qué otra cosa pudo haber dado Dios el Padre para demostrar su infinito amor por ti? Absolutamente nada, hermanos. Nada. Por consiguiente, les pregunto, hermanos, para su reflexión, ¿habrá algo mayor o superior que nos pueda motivar a servir, que no sea el amor de Dios que fue demostrado a través del sacrificio del unigénito Hijo de Dios, que tiene un valor tan infinito? Por esto alguien dijo, hermanos, y cito de manera textual: si Jesús es Dios, y lo es, y murió por mí, y lo fue, entonces, escucha, hermano, ningún sacrificio será demasiado grande para que yo lo haga por él. En consecuencia, hermanos, si hay algo más que sea la fuente primaria, el origen de tu motivación, si hay algo más que no sea el amor inagotable, eterno, incondicional y sacrificial de Dios por ti, tu motivación será como una cisterna rota que no retiene agua. Por lo tanto, hermano, tarde que temprano, tu motivación para servir al Señor en todas las áreas de tu vida se agotará. Porque, hermanos, si tu motivación para servir es que la gente te aplauda, ¿qué será el día que la gente no te aplauda? Si tu motivación es que la gente te dé las gracias, ¿qué vas a hacer el día que nadie te dé las gracias? Si tu motivación es ser visto, ¿qué tal si Dios te quiere poner en un ministerio donde no seas visto para nada? O si tu motivación inclusive es que las personas crezcan espiritualmente, ¿qué va a pasar si estás discipulando a una persona y no ves ningún cambio en determinado tiempo? ¿Vas a desistir? ¿Lo vas a echar a la basura? Por esto mismo, hermanos, es tan crucial e indispensable entender el amor de Cristo. De tal manera que deberíamos todos doblar nuestras rodillas, tal como lo hizo el apóstol Pablo, y orar unos por otros, diciendo, como dice en Efesios 3:16 al 19, pido en oración que de sus gloriosos e inagotables recursos los fortalezca con poder en el ser interior por medio de su espíritu, que Cristo viva en sus corazones por la fe, y que el amor sea la raíz y el fundamento de sus vidas, y que si puede, y que así puedan comprender con todo el pueblo santo cuán ancho, cuán largo, cuán alto y cuán profundo es su amor. Es mi deseo que experimenten el amor de Cristo, aun cuando es demasiado grande para comprenderlo todo. Entonces serán completos con toda la plenitud de la vida y el poder que proviene de Dios. Eso lo escribió Pablo y debería de ser nuestra oración constante para cada uno de nuestros hermanos, e inclusive para nuestra propia vida, hermanos. Por esta razón, hermanos, como resultado de este conocimiento, un misionero
llamado, no sé si lo han escuchado, Hudson Taylor, creía, y escuchen esto con atención, hermanos, este misionero creía que si el dinero podía motivar a los mercaderes de Inglaterra a cruzar océanos desafiando a la muerte y entrar en el interior de la China a gran riesgo personal de perder la vida, dice este hermano, ¿no podía el amor de Cristo motivar a misioneros para hacer lo mismo por amor del evangelio? Cámbienle ahí el misionero, hermanos. No puede ser la mejor ama de casa, el mejor trabajador, el mejor padre, la mejor madre, el mejor hijo, el mejor cristiano por amor del evangelio. Por consiguiente, hermanos, debemos meditar en esta verdad una y otra vez hasta que quede grabada en nuestros corazones y se convierta en la raíz de la motivación de nuestras vidas al servir a otros. Y nada ni nadie debería de sustituirla. Y yo utilicé una paráfrasis personal de Primera de Juan, capítulo 4, versículo 9 al 10, para que veamos que esa es la verdad que nos debe de gobernar, hermanos. Dice la palabra del Señor: Dios mostró cuánto nos ama al enviar al mundo a Jesús, su Hijo único, para que tengamos vida eterna por medio de Él. En esto consiste el amor verdadero. No en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo para que, ofreciéndose en sacrificio, nuestros pecados quedaran perdonados. Eso es lo que debe de gobernar tu vida, tus motivaciones, hermano. Por ello es tan necesario que regularmente contemplemos, meditemos y comprendamos el maravilloso amor de Cristo a través de las Escrituras, a través de la oración, pero también, hermanos, a través de la comunión con nuestros hermanos, y seamos cautivados de tal manera, hermanos, por ese amor, el amor de Cristo hacia nosotros, un amor tan sublime que nos impulse a entregar nuestras vidas como sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, al servicio de los demás. Y ese es el primer punto, hermanos, que nuestro servicio debe de estar motivado por el amor de Cristo por nosotros. En segundo lugar, la segunda realidad es que nuestro servicio debe de estar motivado por nuestro amor a Cristo. Y en el pasaje que acabamos de leer de Primera de Juan, capítulo 4, versículo 9 al 10, nos damos cuenta, hermanos, que aquello que origina nuestro amor por Dios, ¿quién es? Dios mismo. Por lo tanto, Él es el que nos capacita para amar a otros. En consecuencia, el amor debe ser nuestra motivación primaria para servir a todas las personas que Dios ponga en nuestro camino. Porque, hermanos, ese amor inagotable, incondicional y sacrificial de nuestro Dios nos permitirá aguantar todas y cada una de las circunstancias difíciles que se nos presentarán al servir, ya sea nuestra esposa, ya sea la esposa al esposo, el padre o la madre a sus hijos,
o los hijos a sus padres, o el pastor a los diáconos al pastor o a la iglesia, o en cualquier otra relación de servicio en la que hemos sido colocados por parte de Dios. Por esta razón, mis amados hermanos, nuestro Señor Jesucristo nos ha dado el primero y más grande mandamiento, el cual nos manda a amar a nuestro Dios con todo nuestro ser. ¿O no es así? Lo dice en Mateo capítulo 22, versículos del 35 al 40. Dice la palabra del Señor: y uno de ellos, intérprete de la ley, preguntó por tentarle diciendo: Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? Jesús le dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento, y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. Y hermanos, esto quiere decir que nuestro Señor Jesucristo debe ser lo que domine o controle nuestros afectos. Él debe ser amado, atesorado y gozado más que ningún otro y que cualquier otra cosa en el mundo. Debe ser amado sobre todas las otras personas, aún los miembros más cercanos de tu familia. Y eso lo dice en Mateo 10:37: el que ama a padre o a madre más que a mí, no es digno de mí. El que ama a hijo o hija más que a mí, no es digno de mí. Además, cuando nuestro servicio, hermanos, es motivado por el amor a Dios, indudablemente, y se los puedo garantizar, no porque yo sea un profeta, sino porque lo dice la palabra del Señor, indudablemente tu servicio será más agradable y aceptable a la vista de Dios y de mayor bendición para las personas que servimos. Porque tal como lo vimos hace 4 semanas, hermanos, aunque pudiéramos hablar todos los idiomas del mundo e inclusive hablar idiomas angelicales, si tuviéramos el don de profecía y entendiéramos todos los planes secretos de Dios y contáramos con todo el conocimiento, y si tuviéramos inclusive una fe que nos hiciera capaces de mover montañas, y si diéramos todo lo que tenemos a los pobres y hasta sacrificáramos nuestro propio cuerpo, pero hiciéramos todo esto sin amor, entonces carece de valor, no ayuda para nada a nadie, no tiene beneficio alguno, hermanos, como lo vimos hace 4 semanas. Como consecuencia, cada uno de nosotros, como hijos de Dios, deberíamos ser intencionales y constantes en profundizar en nuestro conocimiento y en nuestra comunión íntima con nuestro Señor Jesucristo, hermanos, de tal manera que cada día crezca nuestro amor por Él, y entonces nuestro servicio será de mayor bendición para nuestros hermanos y para nuestro prójimo, y nuestro Dios será mayormente glorificado porque estaremos sirviendo más y más con un amor semejante al amor de Dios. Por consiguiente, hermanos, el mayor favor, aunque no el único, el mayor favor que nosotros podemos hacer por aquellas personas que servimos es cultivar diariamente una relación íntima
de amor con nuestro bendito y glorioso Dios. Porque derivado a esta íntima relación tan bendita y santa, vendrá una manifestación más grande del amor de Dios en nosotros, brillando hacia otros y atrayéndolos a Cristo. Ahora, mis amados hermanos, esto es de suma importancia porque como la mayoría de nosotros sabemos, derivado a que cada uno de nosotros servimos, sea en nuestro trabajo, en nuestra familia, en la iglesia o en cualquier otro lugar donde Dios nos haya colocado para servir, es del conocimiento de todos nosotros que no siempre serán agradables todas las experiencias en nuestro servicio, ni todas las relaciones e interacciones que tengamos con cada una de las personas. Y esto derivado a qué, hermanos? A que esas personas que tú sirves son imperfectas y son pecadoras como tú y como yo. E inclusive pueden llegar a tal extremo esas personas, hermanos, de volcarse contra ti y atacarte de manera maliciosa e inclusive de manera irrazonable, exigente e ingrata. Pero cuando nuestro servicio, hermanos, es motivado por el amor a Cristo, seremos capaces de perseverar y encontrar mayor satisfacción en nuestras labores a tal extremo de que seamos capaces, por decirlo de esta manera, de lavarles los pies a aquel que en un futuro pueda traicionarnos, así como lo hizo nuestro Señor Jesucristo con Judas. Por lo tanto, hermanos, la clave para perseverar en el servicio a los demás es que debemos tener un amor consumidor por el gran pastor, nuestro Señor Jesucristo, y cuando lo hagamos tendremos gozo en lo que hacemos y, más importante todavía, nuestro servicio será aceptable y agradable a Dios. Por lo tanto, ser motivado por el amor de Cristo y el amor por Cristo es esencial para el servicio cristiano y es el punto de partida para todo servicio de un cristiano. ¿Sí, hermanos? Y vamos a la recta final con esta tercera motivación. Ya dijimos que nuestro servicio debe estar motivado por el amor de Cristo hacia nosotros. En segundo lugar, nuestro servicio debe estar motivado por el amor que nosotros tenemos a Cristo. Y en tercer lugar, y que no debe de faltar, y por obvias razones, es que nuestro servicio debe de estar motivado por el amor a las personas. Por el amor a las personas. Y no a uno mismo. Y para ello, vamos a Juan, capítulo 13, versículo 34 y 35, que seguramente lo conocen, pero a veces la referencia bíblica no la sabemos. Juan 13. Dice la palabra del Señor: un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros, como yo os he amado, que también os améis unos a otros. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros. Mis amados hermanos, ¿qué era lo nuevo de este mandamiento? ¿Que se amaran unos a otros? Por supuesto que no. Lo que era nuevo era amar como Jesús los había amado,
con la misma calidad y profundidad. Por eso alguien dijo esto, y cito de manera textual: el amor es el terreno en el que nuestra vida ha de tener sus raíces, y es la roca sobre la que nuestra fe ha de reposar en todo momento. Por eso, hermanos, en el pasaje que leímos hace ratito de Efesios 3:16 al 19, donde Pablo ora por los de Efesios para que tengan un entendimiento más claro del amor de Dios, observemos que la necesidad de tener comunión con nuestros hermanos ahí se observa. Debemos tener comunión entre nuestros hermanos, porque es de la única manera que ese infinito amor de Cristo será contemplado de mejor manera a través del cuerpo que es la iglesia. Y esto derivado, hermanos, a que su amor es tan vasto que ningún creyente puede llegar a captar en toda su magnitud el amor de Cristo, y por ello necesitamos a otros hermanos con los cuales podamos estudiar, podamos discutir, podamos compartir de este inmenso amor, y así tener un mayor panorama del amor de Cristo. Por consiguiente, hermano, estarás más capacitado para amar a tus hermanos y a tu prójimo de tal manera que las palabras de Jesucristo en Mateo sean una realidad en tu vida, en el capítulo 5, versículo 43 al 48, que dice: oísteis que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo, pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen, y orad por los que os ultrajan y os persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos, y que hace llover sobre justos e injustos. Porque si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? ¿No hacen también lo mismo los publicanos? Y si saludáis a vuestros hermanos solamente, ¿qué hacéis de más? ¿No hacen también así los gentiles? Sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Por ello, hermanos, es tan necesario experimentar el amor de Cristo, aun cuando es demasiado grande para comprenderlo todo, porque la vida del amor es una vida de bondad, de desprendimiento, de quebrantamiento y mansedumbre. En otras palabras, hermanos, es la vida de Cristo encontrando expresión en el creyente. Por esta razón, hermanos, Juan lo explicó de esta manera en primera de Juan 3:16. Y en esto hemos conocido el amor, en que Él puso su vida por nosotros. También nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos. Mi amado hermano, Cristo es nuestro ejemplo máximo del amor. Es la vara que mide toda expresión de amor. Tan es así que Él puso su vida por nosotros, y como consecuencia nosotros debemos poner nuestras vidas por nuestros hermanos. Eso quiere decir, hermanos, que derivado a ese infinito, incomparable, incondicional, eterno, inagotable y sacrificial amor de nuestro amado Señor y Salvador Jesucristo por nosotros, escuchen, hermanos, nosotros deberíamos estar en la mejor disposición
y siendo activos e intencionales en servir a nuestros hermanos de continuo e inclusive dar nuestra vida por ellos si fuere necesario, porque el amor cristiano lleva al sacrificio y la entrega de uno mismo por los demás. Y si no me creen, hermanos, Jesucristo lo dijo: si alguno quiere ser mi discípulo, ¿cuál es el costo? Niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Lo dejó muy claro nuestro Señor Jesucristo. Lo malo es que nosotros le damos vuelta y vuelta como ese pollo rostizado a veces, hermanos. Ahora, recordemos que este nuevo mandamiento que leímos en Primera de Juan tiene el alcance para todo cristiano, y con cuanta mayor razón para todos los líderes y servidores de esta iglesia. Por consiguiente, hermanos, todo nuestro trabajo, ya sea que dirijamos, enseñemos, corrijamos, protejamos, hablemos, sirvamos, motivemos a la gente, organicemos cosas, planeemos, visitemos a los hermanos, oremos, aconsejemos o evangelicemos, ha de ser formado por ese nuevo mandamiento. Debemos amar a otros como Jesús amó. Debemos amar como el buen pastor, nuestro Señor Jesucristo, que entregó su vida por las ovejas, como dice Juan 10:11. Esto mismo, inclusive, hermanos, y esto me dejó impresionado. Esto mismo lo confirmó Pablo en 2 Corintios con unas palabras hermosas, hermanos. Y escuchen esto con atención. Unas palabras hermosas, pero a una iglesia que seguramente muchos de nosotros, si hubiéramos sido los líderes, ya la hubiéramos desechado y abandonado con enojo, e inclusive haber pensado que ni siquiera eran cristianos. ¿Por qué, hermanos? Porque algunos cristianos de esa iglesia se estaban dividiendo alrededor de los maestros de la iglesia. Yo soy de Apolos, yo soy de Cristo, yo soy de Pablo, ¿verdad? Estaban tolerando el incesto. Algunos cristianos estaban dividiendo, estaban inclusive demandándose judicialmente entre ellos, estaban excusando la inmoralidad sexual, estaban desviados en cuestiones de matrimonio y soltería, estaban inclusive comiendo la comida ofrecida a ídolos. Los más ricos estaban abusando de la Santa Cena al marginar a los pobres, ¿verdad? A los cristianos pobres, e inclusive estaban priorizando los dones espirituales, y había algunos que negaban que Dios iba a resucitar a los creyentes. Pero Pablo demostró un amor abnegado de Jesús. En 2 Corintios capítulo 7, versículo 3. Escuchemos el latir del corazón de Pablo. Yo lo voy a leer en la Nueva Traducción Viviente para que lo podamos entender un poquito más. Dice: no les digo esto para condenarlos, ya les dije. Y pónganse en los zapatos de Pablo, si ustedes pudieran decir esas mismas palabras para cada uno de nuestros hermanos en esta iglesia, hermanos. Ya les dije antes que ustedes están en nuestro corazón. Y no solo eso, y que vivimos o morimos junto con ustedes. Inclusive, hermanos, unos capítulos más adelante, Pablo expresa la actitud con la que todo servidor debería servir, y con cuanta mayor en esta iglesia. 2 Corintios capítulo 12, versículo 14 al 15 dice: he aquí, por tercera vez estoy preparado para ir a vosotros, y no seré gravoso. Fíjense lo que dice el apóstol:
porque no busco lo vuestro, sino a vosotros. Pues no deben atesorar los hijos para los padres, sino los padres para los hijos. Y reflexiona en esto si tú fueras capaz de decir estas mismas palabras, hermanos, a los hermanos que están aquí. Y yo, con el mayor placer, gastaré lo mío, y aún yo mismo me gastaré del todo por amor de vuestras almas, aunque amándoos más, sea amado menos. De este pasaje que revela el corazón y la vida de Pablo, hermanos, un hermano dijo, y cito textualmente: ningún hombre en la tierra tenía un corazón más cariñoso y más dedicado que el apóstol Pablo. El amor era el impulso de toda su vida y ministerio como apóstol de Cristo. Fin de la cita. Hermanos, Pablo estaba dotado de grandes talentos, de grandes dones, pero su amor era lo que le permitía soportarlo todo, como dice Primera de Corintios 13:7, y que después lo vamos a ver. Y con ello tratar eficazmente con personas difíciles. Asimismo, debería suceder con cada uno de nosotros que servimos en muchos lugares y a muchas personas. Y como último ejemplo, y ya con esto voy terminando, hermanos, consideremos la vida de una persona, un misionero en Irak y la India, el cual ha sido llamado el padre de las misiones. Se llama Anthony Norris Groves, y que al igual que Pablo, sufrió mucho por Cristo. Y no obstante, una de las cualidades brillantes de su vida era su amor abnegado por las personas. Este amor estaba arraigado en su amor por Cristo. Por eso escribió alguien una biografía de él y destaca cómo el amor de Groves por las personas lo hicieron un gran misionero a pesar de sus debilidades. Y cito textualmente lo que decía ese hermano: no era un evangelista de muchos dones, no era un orador natural, no era particularmente sociable, y a menudo encontraba que las relaciones eran penosas. Nunca fue un organizador o administrador. No era física ni mentalmente, compensaba sus deficiencias, pero tenía una cualidad que compensaba lo demás. Él sabía cómo amar. El amor era la clave. Y él decía: siento que hay algo en el amor tan santificante que mata ese odioso egoísmo que se enreda en todo lo que es humano. Y fue el amor lo que atrajo a las personas a Cristo. No ceremonias, no reglas, ni costumbres, ni aún doctrinas, sino el amor. Y el amor fue lo que atrajo a las personas a Norris Groves. Fin de la cita. Como conclusión, hermanos, te hago estas preguntas para tu reflexión, no que me las dé la respuesta a mí, pero reflexiona en esto que vimos a través de toda esta enseñanza, en estas tres preguntas. ¿Es el amor de Cristo manifestado en plenitud en la cruz lo que domina tu vida y te impulsa a servir? No de cualquier manera, hermanos, de una manera incansable e incondicional a los demás. Segunda pregunta: ¿estás siendo intencional y constante en profundizar tu conocimiento y comunión
íntima con nuestro Señor Jesucristo? Y por último, hermanos, ¿estarías dispuesto a gastar todo lo que tienes y desgastarte a ti mismo por cualquier hermano de nuestra iglesia? Reflexiona en esto, hermanos. Vamos a orar. Bendito Padre, te damos gracias. Gracias por haber mostrado tu amor de manera tan maravillosa y tan extraordinaria en la cruz. Gracias porque cuando aún éramos pecadores y seguimos siendo, tú sigues derramando de ese amor en nuestras vidas a través de tu Santo Espíritu. En primer lugar, Señor, te queremos pedir perdón. Perdónanos porque nuestro servicio a los demás seguramente no ha sido motivado por ese amor que tú nos has tenido, ni por amor a ti, porque si no eso se manifestaría en un amor, en un servicio inagotable, incondicional, durante toda nuestra vida, no solamente cuando podamos o cuando queramos, sino que deberíamos de estar dispuestos, como dijo Pablo, a gastarnos a nosotros mismos y aun si fuera necesario gastar todo lo que tenemos por amor a nuestros hermanos, a sus almas. Así es que te pedimos perdón, Señor. Perdónanos por haber pecado contra ti. Perdónanos por no haber considerado tu sacrificio en la cruz como una motivación de la más gloriosa calidad y cantidad posible que nos pudiéramos imaginar, y que de ese recurso inagotable hay en nuestros corazones por medio de tu Santo Espíritu para poder derramar nuestras vidas al servicio de nuestros hermanos, al servicio de nuestras familias, al servicio de nuestros familiares o de nuestros amigos, de todas las personas que tú pones en nuestro camino. Perdónanos, Señor. Y te queremos rogar que a partir de hoy nos permitas servir de esa manera. Permítenos mantener nuestra mirada puesta en Cristo, en lo que implicó ese sacrificio, en el costo que implicó el haber dado tu propia vida, bendito Cristo. Y que eso no nos limite a servir a donde quiera que nos llames, sea en nuestros hogares, sea en nuestros vecindarios, sea en nuestros negocios, en el negocio, en los trabajos o aquí en la iglesia. Donde quiera que tú nos llames, Señor, ayúdanos a mantenernos con ese gozo, incansables, inagotable, incondicional, al servicio de los demás. Y si así se nos fuere la vida, que así sea para honra, gloria y alabanza de tu santo y bendito nombre. Ayúdanos, Señor. Te lo rogamos, te necesitamos. Lo queremos hacer por amor a ti. Te damos gracias por todo, Señor. A ti sea la gloria y la honra en Cristo Jesús. Amén.